¿Todo bien, Merche? Ah, perdón, disculpe. Es la costumbre. No, ese por lo menos es una respuesta muy propia de la gente del interior del país. Ajá, es muy típica. Por lo menos. ¿Cómo están tus cosas? Por lo menos. Bueno, contame la historia de hoy. Nos vamos a ir al año 1880 aproximadamente y les vamos a contar la historia de quiénes fueron y qué hacían con este título, uno ya se puede ir imaginando, los Caballeros de la Noche. Y no lo asocie a la fiesta porque no tiene nada que ver, le voy avisando. En el año 1881 se autoproclamaron los Caballeros de la Noche, liderados por un noble belga que estábamos viendo recién con antecedentes de estafas. De 27 años, se llamaba Alfonso Kerchowen. Secuestraron, escuchen lo que hicieron. Bueno, con este acto trajo aparejado una ley. Mire lo que le voy a decir. Porque secuestraron un cajón del cementerio, un féretro, del cementerio de la Recoleta que estamos viendo ahí, donde estaban los restos de doña Inés Indart de Dorrego. ¿Para qué se los llevaron? Exigían el pago en un plazo de 24 horas de 2 millones de pesos para restituir los restos de la cuñada de uno de los próceres de nuestra historia, que fue el gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego. Caso contrario, es decir, si no garpaban, la justa crítica de una nación os cubrirá de vergüenza, dijeron ellos, y el ilustre apellido quedará manchado para siempre. O sea, iban a tener un acto vil. El chantaje llegó en forma de misiva al Palacio Miró sobre la calle Córdoba. Ahí estaba Felisa Dorrego de Miró, hija de la difunta secuestrada, que dio parte a la policía, pero antes consultó a su mayordomo. Esta frase me encantó. Antes de hacer la denuncia lo llamó al mayordomo. Para mí que el mayordomo era una persona conocida y de mucho de confianza. Claro, por eso le consulta al mayordomo. Entonces, la cuestión es que dice el mayordomo, imposible retirar del cementerio un cajón tan pesado sin que nadie lo hubiera percibido, dijo el mayordomo. Bien el mayordomo, quien había cargado con los honores de llevar el ataúd durante las exequias. Y estaba en lo cierto, los restos nunca salieron de allí. Los profanadores lo arrastraron unos 100 metros con muchísima dificultad, porque era de roble y estaba cubierto de plata, y lo dejaron en el panteón de otra familia, la familia Requijo. La policía pronto lo encontró, pero pese a eso siguieron al acecho. Es decir, claro, los secuestradores, los pseudo secuestradores del cajón, no sabían de que los damnificados ya sabían de que ellos no tenían el cajón. ¿Se entiende lo que digo? Un trabalengua, pero más o menos se entiende. Bueno, la cuestión es que Alfonso Kerchowen y Francisco Moris fueron trasladados al cuartel de la policía, es decir, los encontraron. ¿Cómo los encontraron? Bueno, los agentes de la ley tuvieron suerte, ya que lo irregular del camino hizo que el carro de los fugitivos perdiera una rueda y ambos delincuentes se rindieron ante la ley. Bueno, los Caballeros de la Noche era una banda que hacía este tipo de cuestiones. La ciudad se llenó de pesquisas que no le dieron tiempo a huir. En pocos días cayeron Vicente Mora, Pablo Ángel y Daniel Espósito, quienes acompañaron al noble delincuente a los calabozos. La sociedad porteña se indignó no solo por el crimen, sino también porque habían comprado con notable ingenuidad al respetable noble Kerchowen. ¿Por qué? Porque era un tipo de la nobleza, no era uno cualquiera. El juicio fue presidido por el juez Julián Aguirre y el abogado de los caballeros fue un asturiano que se llamaba Rabel Calzada. Pero ¿por qué digo yo que sienta jurisprudencia esto? Porque no estaba en aquel momento catalogado como delito lo que hicieron. ¿Sí? Sí. No era un delito, digamos, no estaba en la ley tipificado que si alguien se robaba un cajón estaba cometiendo un delito. Claro, está. Bueno, entonces el juez Aguirre no tenía y no podía permitir un fallo que no fuera condenatorio y lo sentenció a 6 años de confinamiento. Bueno, el artículo 18 de la Constitución que establece que un hecho es delito si hay una ley anterior que lo establezca. Por supuesto, no había ley. Encerrados en la vieja cárcel de Caseros, los detenidos esperaron 2 años hasta que la Cámara de Apelaciones le dio la razón al abogado defensor, y para las leyes argentinas en ese momento nunca había existido delito.
La cuestión es que los caballeros de la noche, después de su primer juicio con veredicto de culpables, quedaron exonerados, porque la ley nada decía sobre el robo de cadáveres. A partir de ese momento se incluyó el artículo 171, con penas de 2 años, de 2 a 6 años, al que sustrajera un cuerpo para hacerse pagar su devolución. O sea que si hoy usted hace un acto de estos, ya está tipificado. Ahora sí, pero en ese momento, claro, todavía no era delito. Gracias. Nos vemos.